compañeros de Esta Boca es Mía. ¿Cómo te va, Victoria? ¿Cómo están? Mariano, Marena, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, con calor. Me quedé colgada con la sencillez de los pedidos de Ed Sheeran, ¿no? En el estadio, el agua caliente. Ducha, agua caliente. ¿Se acuerdan de, no demos nombres, pero hubo un artista internacional que entre tantas cosas que pedía era que nadie pudiera mirarlo a los ojos? Luis Miguel, o sea, que decilo. todo... Pero... Mariano, se dice el pecado y no el pecado. Axl Rose pidió... Ya pasó a la historia. Ya pasó. El tema, Axl Rose, una sandía cuadrada, ¿se acuerdan? Esa fue memorable. Sí. Esa estaba complicada. ¿Conseguimos? No, ¿qué van a conseguir acá una sandía cuadrada? Che, un poco de voluntad. Chicos, gracias, que tengan buena tarde. Un abrazo. Que pasen lindo. Bien, hoy vamos a tocar dos de los temas principales del día. Una mujer que falleció, esta uruguaya, en Venezuela, a consecuencia de una ACV, un accidente cardiovascular, seguramente producida por falta de, como consecuencia de la falta de medicamentos que estaba necesitando, medicamentos que van a llegar, en su caso obviamente tarde. No debería sorprendernos tanto, aquí en nuestro país pasa eso y muchas más veces de las que quisiéramos. Cuando empiezan los litigios contra el Ministerio de Salud Pública, porque no se pueden obtener los medicamentos del fondo. En muchos casos el desenlace es feliz, en muchos otros no, y se da la autorización un día después que la persona fallece. ¿Qué quiero decir con esto? Ese tipo de tragedias y de cosas muy dolorosas nos pasan acá también. Pero entiendo que hoy vamos a estar hablando de Venezuela y lo haremos en instantes nada más. Antes, otro de los titulares de la puesta a punto que escuchábamos ahora en Telemundo remite al tiroteo en la Comercial en la tarde del lunes. Repasemos. En horas del mediodía de este lunes, una remesa circulaba por la zona del barrio Goes cuando 4 delincuentes pretendieron asaltarla. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa que efectivos policiales de la Dirección de Información Táctica realizaban una vigilancia de la remesa, como se hace habitualmente para evitar justamente este tipo de situaciones. Cuando los delincuentes pretendieron asaltar la remesa, los policías repelieron el ataque. Allí se tirotearon con la policía y se inició una persecución que terminó cuando los delincuentes llegaron a la zona de la Comercial, más precisamente a Juan Polié y Cagancha. Allí bajaron de un automóvil con chapa matrícula argentina, el que había recibido varios disparos. En ese momento, la persecución siguió a pie hasta que los delincuentes se metieron en una vivienda y pretendieron fugarse por los techos de las viviendas de la zona. Sin embargo, la policía logró detener a uno de los delincuentes y en el tiroteo mató a otro e hirió a un tercer ladrón. Pero el operativo no terminó allí, ya que el cuarto delincuente estaba aún en la zona. El operativo finalizó pasadas las 4 de la tarde, cuando este delincuente fue detenido por la policía en el techo de una vivienda de la calle Coquimbo. El delincuente fallecido fue trasladado aún con vida a un sanatorio de la zona, pero llegó sin vida. El herido grave también fue trasladado a un centro asistencial donde permanece internado en estado delicado de salud, aunque permanece en el lugar con vigilancia policial. Los restantes delincuentes que resultaron ilesos fueron trasladados a la Dirección de Hechos Complejos, donde son indagados por los investigadores del caso. Y le damos la bienvenida como invitado en esta primera parte del programa al especialista en temas de seguridad, ex jefe de Policía Técnica, además, el señor Juan Vázquez. Gracias por estar aquí, Vázquez. Este no es el único caso con delincuentes abatidos en estos últimos días. ¿Será que la policía está llegando más rápido? ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo entiendo de que este resultado es diferente al ocurrido en el supermercado Frigo de las Piedras, donde el encuentro fue con un policía que estaba desempeñando una tarea particular en el supermercado de reponedor. Eso fue un caso fortuito y bueno, el policía reaccionó, yo creo, acorde a lo que son los presupuestos de la legítima defensa de terceros. Los individuos entran acometiendo a los funcionarios y a clientes con armas propias, con armas de fuego, y este policía, que la ley obliga sea un policía a las 24 horas del día, se sustrae a la labor ordinaria que estaba realizando para complementar su sueldo y realiza un procedimiento policial adecuado, utiliza
un medio similar para repeler la agresión. Hay una agresión ilegítima, sin lugar a dudas, y bueno, el resultado fue el conocido. En este caso yo supongo, en este último, de que ha habido una labor de inteligencia policial, de recolección de información, de seguimiento, y se explota el resultado de la información al entrar en contacto un equipo policial con los individuos que viajaban en ese auto Kia sospechoso. Bien, su lectura de cómo fue el procedimiento en sí y los resultados, ¿son positivas en este caso? Yo creo que es positiva la actitud que han tenido en los últimos 10 días los funcionarios policiales, sea cual fuere la forma en que se encaró el procedimiento, si fue en una actividad particular o mediante una inteligencia o un encuentro fortuito. Creo de que es una actitud correcta, una actitud arriesgada. Los policías están jugando la vida y se la están jugando en una forma adecuada porque vemos que los resultados judiciales hasta ahora no se han visto negativos, ¿no? Bien. ¿Coinciden en ese análisis, panelistas, Vero? Yo creo que los acontecimientos de estos últimos días, también en Suárez, se produjo un hecho donde un delincuente fue abatido. Da la sensación que algo está cambiando. No sé qué es lo que está cambiando, porque si uno mira desde el punto de vista legislativo, no ha cambiado nada, sí, claro. No hay un respaldo que se venía reclamando. Sí se ha dado la muerte de 2 policías y eso, bueno, yo creo que puede ser una sensación distinta en el cuerpo policial. Creo que algo ha cambiado en estos últimos días. No estoy capacitada para analizar qué es lo que está sucediendo, pero sí estamos viendo desenlaces diferentes. ¿No te parece que son casualidades? No creo que sea una casualidad. ¿Qué pensás vos, Alejandro? Sí, da la sensación. Naturalmente estamos hablando de acuerdo a sensaciones, ¿no? Sí, y en todo caso lo que ha ganado la atención de los medios últimamente, que parece haber en casos donde uno tiene la impresión o que bien la respuesta policial no llegaba o llegaba quizás demasiado tarde, en este caso parece ser más eficiente, más rápida. Quiero igual, para no frivolizar el asunto, lo de la eficiencia tomarlo entre comillas, porque estoy seguro que el inspector Vázquez seguramente puede coincidir que en realidad lo ideal lo ideal es que no haya condiciones para que se cometa un delito, ¿no es cierto? Un crimen, que hablamos de las políticas de prevención. Pero sí ocurre, en todo caso, que actúe la policía. Y siempre el ideal, me parece, de toda policía y en todas circunstancias, es que se desbarate la acción criminal y que los delincuentes marchen a prisión, previo paso por el juzgado, sin la muerte. Lo que no estoy diciendo que la muerte oficie en este caso necesariamente como una mala noticia, ¿se entiende? No, se entiende, pero que yo también me lo preguntaba. Pero creo que forma parte del análisis que un técnico en la materia nos puede ayudar. Cuando le preguntaba justamente su análisis, también pasaba por allí. Y debe ser muy difícil cualquiera puede entender que obviamente el éxito debería traducirse en no muertes. Pero hoy la delincuencia permite tener esa aspiración, o la policía ya ese objetivo es secundario, porque a juzgar por la violencia de la propia delincuencia son ellos quienes terminan poniendo las reglas del juego, ¿no? Y esto es vida o muerte. No sé, pregunto, ¿qué le parece a usted? Yo creo que cuando el delincuente acomete en la forma violenta, con la grave sevicia que acomete todas sus acciones, ya está poniendo la situación de entrevista con el policía en un grado muy alto y el policía debe actuar en consecuencia. Yo creo que la actividad policial es una de las actividades más ingratas porque el policía debe ser en un segundo juez, abogado, tener los presupuestos de la legítima defensa muy claros, ser preciso como un cirujano para repeler una agresión sin tener víctimas inocentes en su accionar. Y yo felicito a esta policía que hasta el momento ha actuado en una forma sumamente correcta, con una mesura bastante admirable, porque no es fácil salir de una situación como esta, con policías ilesos, con vecinos ilesos. Había niños, además, en una de las casas donde se fueron a... Habían 2 niñas. Podría haber sido... La situación es muy grave
y el policía debe actuar en ese momento en una forma muy mesurada, y el procedimiento demuestra que los policías actuaron en una forma profesional y mesurada. Graciano, ¿qué pensás? Han habido otros casos, ¿no?, de acciones rápidas y fulminantes de la policía, en algunos casos que yo recuerdo así de memoria, por circunstancias casuales. No es este caso el de la remesa, porque como veíamos en el tape de Telemundo, la unidad que acompañaba la remesa, bueno, estaba en coordinación con servicios policiales y se pudo, digamos, orquestar una respuesta rápida. Recuerdo hace un par de meses en una estación de servicio por acá cerca, creo que por la calle Millán, por allá arriba, también en un asalto. Millán y Guadalupe. Millán y Guadalupe, un asalto, la policía, que creo que casualmente pasaba por el lugar, realmente, bueno, pudo actuar, y tengo presente la fotografía de un delincuente abatido al volante de un automóvil BMW, si no me equivoco. Hubo otros episodios, hace poco nos ocupamos aquí de una persecución que terminó en las afueras de Montevideo, donde fue abatido el delincuente perseguido, y los policías que intervinieron siguen todavía en las vueltas con el juzgado, del mismo modo que creo que le pasa al policía del Frigo de las Piedras, si no me equivoco, que todavía andan las vueltas judiciales. De modo que hay reacciones de este tipo, y yo creo que son consecuencias de dos cosas. En primer lugar, de la ferocidad de la acción del accionar delictivo. No hay ninguna duda, lo vemos todos los días en las filmaciones que aparecen y que se filtran por las redes sociales, sobre todo, la ferocidad, el desparpajo, la crueldad con la que actúan los delincuentes, que de alguna manera es la que ambienta una reacción de ese tipo. Y la otra circunstancia que me parece que está operando en esta respuesta que todos aquí en la mesa notamos que es diferente, creo que tiene que ver con el peso y la presión de la opinión pública. Bueno. Claramente la opinión pública está harta de la ola de delincuencia que ha sobrepasado todos los límites que uno pueda aceptar. Permitime un paréntesis, mira este mensaje en esa dirección. Bueno, la policía empezó a reprimir. ¿Será porque estamos en un año electoral? ¿Cómo seguirá esto después? ¿Y qué les decimos a los familiares de las víctimas que no se protegieron durante Ojo, yo no atribuyo la cuestión electoral, quiero dejar o sea, respeto la opinión del televidente, yo no incluyo el tema electoral en esta situación. Lo quiero aclarar. Esa tomada de conciencia. Lo quiero aclarar porque me parece que estos son temas muy delicados y no se puede mezclar una cosa con la otra. Digo simplemente que en un momento iba a pasar. Da la casualidad que es un año electoral, bueno, quizás sea una coincidencia, pero que en algún momento los servicios policiales del Estado iban a asumir la indignación popular frente a la delincuencia impune, ensoberbecida, eso en algún momento iba a ocurrir. Y es mejor que ocurra, cuando tiene que ocurrir, bueno, es mejor que ocurra. En primer lugar, es mejor que ocurra, que no siga esa actitud que quizás en forma injusta uno podría calificar de inacción o de pasividad o de permisividad, repito, en forma injusta, pero era un poco la sensación que había ganado la opinión pública. Cuando uno ve a la policía actuar en forma decidida, enérgica, repeliendo como debe repelerse en forma profesional un delito, me parece que todos nos quedamos un poco más tranquilos. Bien, Alfredo, por lo menos hasta que yo me fuera de vacaciones, eras siempre el de la tribuna que decía que no veías tanta inseguridad y que a ti ni en tu zona pasaba nunca nada. ¿Seguís sintiendo lo mismo o te parece que ya estás en otro punto de observación? No, yo creo que está igual que antes. Es decir, hay dos cosas que son importantes. Primero, el gatillo fácil yo no lo defiendo, y no confundir esto, porque mucha gente dice, qué suerte, que los matan, ojo al gol con eso, ¿está? Porque el gatillo fácil acá no existe. ¿Pero esto fue gatillo fácil? No. Pero es muy fácil pasar a ese tipo de interpretaciones, ¿está? Por otro lado, yo estoy cansado de oír por diferentes expertos, no es el caso, de expertos de seguridad, sobre todo que están haciendo política, de que la policía tenía las manos atadas, que no tenían apoyo, que no se animaban, porque no sé qué. Acá hubo 3 casos, el de ayer, y hubo 2 o 3 casos más. 4 delincuentes abatidos por la policía en 10 días. Claro. Y yo tuve oportunidad de hablar con la Fiscalía hace cuestión de días, y lo que dicen es que posiblemente estos casos van a llegar a una situación normal, no van a tener ningún tipo de sanción ni nada por el estilo, y sé que incluso se está haciendo reuniones con la policía y la Fiscalía para aclararles cuáles son cómo deben actuar, cuál es el tema de legítima defensa. Bien, pero entonces lo que planteo es, la seguridad para mí está igual ahora que antes. La policía está actuando de una manera que creo que está actuando profesionalmente. ¿Y antes por qué no lo hacía? No sé por qué no lo hacía. ¿No será porque tenía las manos atadas? O que se les ataron de golpe.
Mira, a mí No lo sé. me parece que era un gran camelo que estaban armando de que la policía no actúa. Hay mucho también de cosas fortuitas, ¿no? El del supermercado estaba trabajando de reponedor y llegan ladrones y él actúa. O sea que fue fortuito. Este caso hubo inteligencia, aparentemente, por lo que decía acá nuestro invitado. Pero yo creo que no confundir lo que se está haciendo ahora como que porque ahora se están avivando. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay un montón de circunstancias que llevan a que sucedan este tipo de situaciones. Pero ¿no admitís que hubo desde parte de las autoridades un cambio de mensaje muy significativo en lo que tiene que ver con la seguridad? Gustavo Leal. No lo hubo. ¿Cómo no? Después de la nota de la Llera, ¿no hubo un giro? Yo creo que no. Yo creo que la represión se planteaba. Siempre se planteó la represión. ¿Está? Pero... ¿Siempre se planteó la represión? Yo creo que sí. Y si no, todos los presos que están presos, ¿quién los agarró? ¿Siempre se planteó la represión? No, yo creo que acá lo hemos dicho más de una vez, varios compañeros, hay una era layera, esa nota que todos comentamos aquí, que no fue una nota casual, con la ausencia del ministro Bonomi. Hay un ministro Bonomi que está ausente del ministerio desde esa época, aparece esporádicamente para dar algún mensaje. Por suerte. Bueno, por suerte dices tú, acotas tú eso, pero sigue siendo el ministro y tenemos una figura que se ha convertido, tú lo mencionabas, Gustavo Leal, se ha convertido en una figura mucho más ejecutiva que Bonomi. Mientras Bonomi pasaba hablando de las causas de la delincuencia, años hablando de las causas de la delincuencia, Gustavo Leal fue a un barrio, yo discrepo con algunas de esas políticas, y tiró casas. Abajo, lo vimos haciendo cosas, lo vimos diciendo que la delincuencia se había terminado en ese barrio, que allí no iba a ganar la delincuencia, que iba a llevar el Estado. Eso lo vimos. Yo creo que todos esos mensajes, sumado a que también la policía está llegando antes a los lugares, y eso obliga a actuar de determinada manera. Lo que pasó en Suárez, por ejemplo, iban a asaltar una agencia de quinielas, se evitó el asalto y terminó en un tiroteo porque llegaron antes del asalto. Desde afuera, Vázquez, ¿usted también advierte un viraje, cuando menos filosófico, en la forma en que el Ministerio del Interior se plantea abatir la delincuencia? Hago el análisis de un ciudadano común. Sí. Si el señor presidente de la República reconoce que el nuevo código ha venido en una forma no adecuada, que no es la herramienta que se pensaba y que es causa de él muchas cosas de las que antes pasaban, es muy posible que se hayan cambiado tácticas o estrategias de los procedimientos. No en el caso del supermercado Frigo porque es fortuito, pero sí yo creo de que los jefes policiales, los profesionales de la policía, están preocupados por la situación y actúan proactivamente. Muchas veces no salen las planificaciones que se realizan de la forma que uno pretende que salgan. Muchas veces lo fortuito va de la mano no solo de que se esté en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Sí, o sea, como que el éxito va de la mano de lo fortuito cuando debiera ser siempre asociado a lo profesional o a la inteligencia. Juega, pero lo que dice Graciano, es muy posible que haya elementos sociológicos, morales, de espíritu, que puedan llevar a una fuerza a actuar con mayor vehemencia, mensajes que hacen revelar el estado de ánimo de una fuerza, de una sociedad. En esta red social que somos los uruguayos, se han colgado una serie de mensajes que le han dado a los delincuentes la posibilidad de salir con el desparpajo que han salido. Yo creo de que estos mensajes de los últimos 10 días, más sumados a aquellos que ya se habían dado, como en el caso del BM de Millán y Guadalupe, son elementos positivos que se cuelgan en esa red. Ni tolerancia cero, ni tampoco del otro lado pasividad total de la fuerza. Yo creo que un punto medio, un punto responsable, da como resultado el éxito de los últimos procedimientos que se han realizado. A mí me gustaría, a propósito del término que el inspector usa, que uno escucha en forma habitual el concepto. Primero que muchas veces en estos temas, y en tantos otros, siento que usamos palabras o expresiones que significan distintas cosas para distintas personas, creyendo que todos entendemos las mismas cosas por esas palabras o expresiones.
Y a mí me parece que el riesgo no estaría tanto en la expresión tolerancia cero, sino en la otra, que no son sinónimos, y es la del gatillo fácil. Claro. ¿Se entiende? Me parece que son dos dimensiones distintas. La tolerancia cero no es otra cosa que en distintas circunstancias y en cualquier contexto tener apego a la norma y a la ley. Por lo tanto, quien se aparte en cualquier circunstancia y en cualquier condición debe recibir una sanción por ese apartamiento, ¿no? Digamos, forma parte del acuerdo que tenemos todos. Otra cosa es asociar eso a la idea del gatillo fácil, algo así como la zona de impunidad que el propio Estado podría protagonizar para perseguir el crimen. Y a mí me parece que en líneas generales, no digo que haya personas un poco enamoradas de la idea del gatillo fácil, que las debe haber, y algunas las expresan explícita u otras implícitamente. Pero yo creo que la batalla que tenemos que dar nosotros, cada uno, desde la diversidad, de nuestras distintas ideas acerca del mundo y de la historia, es el apego a la norma es algo importante, que por lo tanto exige una tolerancia cero a la hora del justamente respeto a la norma. Bien. Yo me refería al tema de tolerancia cero. Se ha utilizado el tema tolerancia cero. Todos hablan de Rudolf Giuliani, de la tolerancia cero en Nueva York, que no era un caso nuevo. Tolerancia cero fue un experimento, nace con el experimento del profesor Phillips Zimbardo de la Universidad de Stanford en el 69, que él pone un auto en el barrio Bronx y en 3 días fue totalmente desmantelado, lo pone en Palo Alto, el mismo auto, el mismo color, no pasó nada. Pero el profesor va más allá, le rompe un par de ventanillas, lo abolla un poco y pasa lo mismo en Palo Alto. ¿Podemos volver sobre eso después de la pausa? Porque es interesante. Y más interesante aún cuando después, desde todos los frentes, se abrazó a Giuliani. Primero la derecha, pero después el propio gobierno invita a equipo de Giuliani para que dé información, para que analice nuestra situación. O sea que el amor-odio con tolerancia cero es anda bastante por el carril de la hipocresía, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Se refiere a la teoría de las ventanas rotas? Eso que está contando. ¿Teoría de las ventanas o cristales rotos? Cristales rotos, ya venimos.